Bendiciones, te saluda Gadiel Morales, donde quiera que te encuentres, a la hora que te sea posible ver este pequeño video. Quiero compartirte el consejo de la palabra de Dios, aunque quiero hablar generalmente, pero sí quiero enfocarme un poquito en aquellos que en este momento se sienten un poco desanimados, sobre todo en su servicio al Señor. Quiero hablarle a líderes, a ministros, a hombres, mujeres de diferentes edades, pero que están involucrados en un servicio en la obra del Señor y probablemente se sienten un poco desanimados al no ser reconocidos o al no ser valorado su trabajo. Y quiero basarme en la palabra del Señor. Todos pasamos por un momento de desánimo, todos pasamos por un momento de confusión. A veces los que estamos trabajando en la obra del Señor sentimos que el trabajo que estamos haciendo no es reconocido o valorado. Yo sé que el enfoque no es el reconocimiento de las personas, pero es inevitable no sentirse en algún momento en los sentimientos o en lo emocional. No, somos afectados todos en algún momento. Sé que nuestra prioridad es servirle al Señor con todo nuestro corazón, pero somos seres humanos que tenemos emociones y muchas veces estas emociones se ven afectadas en base a lo que estamos haciendo. Y por eso quiero dirigirme a todos aquellos que están probablemente lidiando en sus emociones con el desánimo. Y quiero tomar la palabra de Dios. Quiero leer la versión Reina Valera 60, Hebreos capítulo 6, versículo 10, 11 y 12. Dice la palabra del Señor de manera textual. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bien, en el versículo 10 empieza este versículo con una verdad inalterable para todos aquellos que estamos involucrados en el servicio a Dios. Lo primero que el escritor a los hebreos dice: Dios no es injusto, ¿verdad? La palabra injusto ahí en el original griego es una palabra que también denota, hablando de injusto, malo, malvado o traicionero. Lo primero que Dios, nos dice la escritura, que Dios no es injusto. ¿Para qué? Dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Si unimos esta frase en lo que yo quiero compartirte, es que dice que Dios no es injusto o no es malo, Él no se olvida, Él no ha perdido la memoria. Así es la palabra para olvidar, dice la palabra griega, es no ha perdido la memoria. En otras palabras, Dios no es como los hombres. Muchas veces tú haces algo por el hombre y a veces se le olvida que tú hiciste algo por él y esperabas de esa persona que se te regresara lo que haces, y a la persona como que se le olvidó que tú hiciste algo por él y dice: jamás voy a volver a hacer algo por fulano o por fulana porque yo le he ayudado tanto, y como que se le olvida. Y eso es una persona mala o una persona que ha traicionado, porque cuando yo le he necesitado, yo no he recibido su apoyo. Entonces, lo primero que dice la escritura es que Dios no es así, no es injusto para olvidar lo que hacemos, el trabajo de vuestra obra o la labor que estamos haciendo o la ocupación que tenemos dentro de su obra. Entonces, probablemente no te sientas valorado, probablemente no han reconocido tu trabajo, pero no significa que Dios se ha olvidado, no significa que Dios no te va a recompensar o te va a bendecir. La escritura dice que Dios no es injusto. Entonces, si estás pasando por un momento de desánimo, yo quiero invitarte a que mantengas tu perspectiva en Dios. Él no se olvida. Probablemente los demás se olviden de reconocer lo que tú has hecho. Probablemente a alguien se le olvida, ¿verdad? Cuando has sacrificado tu tiempo, tus finanzas, tu familia probablemente, y has esperado que eso te sea reconocido, pero a veces
no sucede y entonces viene el desánimo. Número uno, Dios no obra así. Probablemente tu líder, quien está al frente, sí se ha olvidado, pero a quien tú le sirves, que es a Dios, Él no se olvida. Y entonces dice el versículo 10, sigamos leyendo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, ¿verdad? Hacia la obra del Señor. Tú probablemente te has desprendido tanto de tu tiempo, de tus finanzas, ¿verdad? Por servirle al Señor, por servirle predicando el Evangelio, y Dios no se va a olvidar de eso, ni es injusto. Él, como es justo, te va a recompensar conforme a lo que tú has hecho en su obra. Y dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El servicio a Dios también significa servirle a los demás. Mientras yo leía esa parte que dice, habiéndole servido, me venía a la memoria de muchas personas, tanto conocidos, que le sirvieron a Dios y sirvieron en sus iglesias, pero lamentablemente se desilusionaron, se decepcionaron de quienes estaban al frente y ya no están sirviendo más. Están en sus casas lastimados, heridos, ofendidos porque quien estaba al frente quizás le lastimó con una palabra, con un desprecio, en fin, pudo haber sido cualquier situación y ya no están sirviendo más. ¿Por qué? Por una acción. Sin embargo, el servicio que tú haces es para Dios y también para los hombres. Aunque hayas tenido una experiencia negativa con una persona, con un líder, no significa que debes dejar de servirle al Señor y dejar de servir a los santos. La bendición de Dios vendrá hacia tu vida. Tú mantente fiel sirviendo al Señor. Y si la persona que está al frente es una persona que valora o no valora, se conduce o no se conduce, Dios se va a encargar de arreglar cuentas con esa persona. Pero no permitas que lo que viviste te margine de la posibilidad de servir en algún otro lado donde quizás Dios está preparando o preparó ya el lugar para ti, pero tu experiencia negativa te está impidiendo volverla a servir. Y cuando dice sirviéndoles aún, me maravilla esta palabra porque yo sé que a veces tenemos líderes, yo soy pastor y yo reconozco que muchas veces nosotros los líderes no nos percatamos de cómo a veces tratamos a las personas, pero siempre reconozco en la iglesia y le digo a las personas, ustedes admiro que a pesar de que a veces probablemente, yo no soy una persona que ofende, soy una persona que procura cuidar siempre su relación con los demás. Sin embargo, le digo, en algún momento a lo mejor yo me levante con el pie izquierdo y no tenga yo la mejor actitud. Digo, sin embargo, permanece aquí. A pesar de tener los argumentos para decir me marcho a otro lado, permanece en la iglesia. Eso significa que hay una madurez en su vida y ha habido un desarrollo y un crecimiento. Entonces, si tú te mantienes sirviendo en tu iglesia, a pesar de que quien está al frente no es una persona que probablemente se conduce de manera correcta, tú estás siendo formado, tú estás adquiriendo madurez y Dios va a recompensarte por esa obra que tú estás haciendo. El versículo 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. A veces nosotros hemos empezado bien fervientes en un ministerio, en algo, pero como ha pasado el tiempo y han sucedido muchas cosas, a veces como que ese ánimo mengua. Y el consejo es, ¿cómo empezaste? Termina porque le estás sirviendo al Señor. A veces las cosas no marcharán bien, pero si te dejan manejar por tus emociones, te van a impedir llegar hasta el final. Entonces, mantén la misma solicitud o la misma rapidez, dice aquí, la misma prontitud o el mismo ánimo hasta el fin. A veces las cosas, te digo, no marcharán como uno quisiera,
¿verdad? Y aunque vengan esos momentos de desánimo, uno tiene que decir, yo le estoy sirviendo al Señor. Entonces, si tú le estás sirviendo al Señor, sírvele con el mismo ímpetu en donde estás, aunque no haya nadie. Si te tocó limpiar la iglesia y no hay quien te vea, tú con gozo. Si te tocó limpiar la iglesia y mucha gente ve que lo haces con gozo, o sea, que lo que estás haciendo lo mantengas hasta el fin. El mismo fervor, la misma pasión, la misma dedicación, el mismo amor. He conocido que muchos empezaron bien, pero ya después como que aflojan el paso, ¿verdad? Entonces debemos de fortalecernos en el Señor y seguir adelante. Y el versículo 12 concluye, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Al final de cuentas, si nosotros pensamos que Dios se olvida de nosotros, caeremos en una